Buenas tardes, tutores, compañeros. En el día de hoy vamos a hablar de los elementos del core en redes LTE y 5G. Este es el curso de Sistema Avanzado de Transmisión 2, fase 4. Mi nombre es Lenin Miranda. Pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAP. Primero que todo vamos a recordar un poco cómo está conformada la red LTE. Sabemos que está conformado por el núcleo EPC, por la red de acceso y UTRAN y los equipos de usuario. Pero hoy nos vamos a enfocar netamente en la red del core. Nos vamos a basar a hablar del núcleo. El núcleo del sistema EPC o EPC está formado por tres entidades de red M. Una de ellas es el MME, que es la entidad de gestión de movilidad, Mobility Management Entity. Otra es Service Gateway, puerta de enlace del servicio, SGW. Y por último el Package Data Network. Esta es la PGW. Estas tres entidades, junto con la base de datos principal del sistema 3GPP denominada HSS, que es el Home Subscriber Service, que es el servidor de suscriptor de inicio, constituyen los elementos básicos para la provisión del servicio de conectividad IP. Entre los equipos de usuario conectados a través de UTRAN y redes externas a la que se conecta la red troncal EPC, a las funciones asociadas con el plano de usuario se concentran en dos pasarelas, en SGW y en PGW, mientras que la entidad MME se encarga de las funciones y señalización del plano de control. Aquí vemos la división de los dos planos, plano de control y el plano de usuario. En esta gráfica podemos ver en sí todos los componentes que conforman el EPC o el core en una red LTE. Entonces hablemos primero del IMS, que es IP Multimedia Subsystem. Su sistema de multimedia IP es un conjunto de especificaciones para ofrecer servicios multimedia a través del protocolo IP. Esto hace posible incorporar todo tipo de servicios como la voz, multimedia y datos en una plataforma accesible a través de cualquier medio de conexión a internet fija o móvil. En la puerta de enlace, en la PGW, soporta funciones entre otras de asignación de direcciones IP a los equipos de usuario y mecanismos de control de los parámetros de calidad de servicio de las sesiones de datos establecidas a través de la red LTE. También se puede ver en la figura la entidad PCRF, que es la función de política y reglas de cobro. Esta constituye un elemento clave de todos los sistemas 3GPP y en particular del sistema LTE. La entidad PCRF se utiliza para controlar los servicios portadores que ofrece la red LTE, así como realizar el control de los mecanismos de tarificación. Así pues, mediante la interfaz GX, esta entidad gestiona los servicios portadores EPS de la red LTE mediante el envío de unas reglas de uso, por ejemplo reglas PCC, que sirven para configurar la operación de unas funciones específicas del plano de usuario de la pasarela de la puerta de enlace de servicio. Por ejemplo, funciones que limitan la tasa de transferencia en bits de los servicios portadores. La entidad PCRF, función de políticas de reglas de cobro, es accesible desde las plataformas de servicios externas como IMS mediante la interfaz RX. Dicha interfaz ofrece la funcionalidad de control necesaria
para que los servidores de aplicación externos puedan proporcionar información asociada a los servicios finales a los que accede el usuario. A modo de ejemplo, si un usuario establece un servicio de videoconferencia a través del elemento que controla la provisión del servicio en IMS, puede indicar a través de esta interfaz RX cuáles son los parámetros de calidad de servicio QoS, cuál es el mecanismo utilizado para asegurar la priorización de tráfico y la garantía o garantizar el ancho de banda mínimo que debe proporcionar el servicio portador de la red LTE para transferir de forma adecuada la información de esta videoconferencia. Finalmente, la CS, sistema de carga fuera de línea, constituye el núcleo del sistema de tarificación de la red. El marco de tarificación soportado es un marco flexible. ¿Qué más podemos decir? El marco de tarificación soportado es un marco flexible que permite desplegar modelos de tarificación en base a diferentes parámetros, tales como el tiempo de uso, volumen de datos, eventos, etc. Acá podemos ver un ejemplo, una descripción de cada servicio o de la función que cumple cada elemento del core de la red EPC, de la red LTE, que en este caso el núcleo se llama EPC. Listo, entonces nos vamos a la arquitectura del núcleo de red de 5G. Este nuevo núcleo de red 5G, según se define en la 3GPP, emplea una arquitectura basada en servicios SBA, alineada con la nube, que abarca todas las interacciones y las funciones de la tecnología 5G, incluidas la autenticación, la seguridad, la gestión de sesiones y la adición de tráfico de dispositivos finales. El nuevo núcleo de red 5G realza más, como vemos acá en la imagen, estos son los elementos. Este nuevo núcleo de red 5G realza más la NFV como concepto de diseño integral con funciones de software virtualizadas capaces de implementarse mediante infraestructura de MEC, que resulta esencial en los principios de la arquitectura de tecnología 5G. Muchos han bautizado la tecnología 5G la próxima revolución industrial. Dentro de este cambio de paradigma se encuentra la arquitectura polifacética de la tecnología 5G con la MEC, la NFV, la tecnología MIMO masiva y una arquitectura de núcleo de red basada en servicios alineada con la nube. La función de gestión de acceso y la movilidad AMF, esta que está acá, actúa como punto de entrada único para la conexión de equipo de usuario. Basándose en el servicio solicitado por un equipo de usuario, la AMF selecciona la respectiva función de gestión de sesión SMF acá, para gestionar la sesión de usuario. La función de plano de usuario UPF, por acá, transporta el tráfico de datos IP, plano de usuario, entre el equipo de usuario y redes externas. La función de servidor de autenticación AUSF, está acá, permite a la AMF autenticar al equipo de usuario y acceder a los servicios del núcleo 5G. Otras funciones como la función SMF, esta, que es la función de control de política, la PCF, que es la función de aplicación, y la AF, no lo veo por acá, pero AF es la función de gestión unificada de datos, y la UDM, esta,
que viene siendo la que se encarga de proporcionan el marco de control de políticas aplicando las decisiones de política accediendo a la información de suscripción para gobernar el comportamiento de la red. Una de las ventajas de estos componentes de núcleo 5G, que son más pequeños y especializados, que se ejecutan en un hardware común, es que ahora las redes pueden personalizarse mediante la fragmentación de la red. La fragmentación de la red permite disponer de múltiples trozos lógicos de funcionalidad, optimizados para casos de uso específicos, todos ellos operando en un núcleo físico dentro de la infraestructura de la red 5G. Así como venimos diciendo, como vemos, el núcleo de red 5G está basado en núcleos y es totalmente virtualizado. Como se puede ver en la figura, es más compleja entre bastidores, pero esta complejidad es necesaria para ofrecer un mejor servicio que pueda adaptarse a la amplia gama de casos de uso del 5G. Eso es todo. Muchas gracias por estar acá. Espero les guste mi video y sea de mucha ayuda para ustedes. Cordial saludo.